verso 9 hasta el verso 16. En esta mañana, hermanos, mirando entonces, si tengan la amabilidad de colocarse en pie un momento, para que de esta manera y muy reverentemente leamos en Éxodo capítulo 35, Éxodo capítulo 35, el verso 5. Amén. Tómense su tiempo. Éxodo capítulo 35, el verso 4 al verso 9. Vamos a tomar lectura allí de la palabra de Dios. ¿Sí, sonido? Amén. Y habló Moisés Sí, hola. Aló. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Soberano Señor, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre santo, Señor. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Amén y amén. Pónganse incómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra del Señor. Bien, hermanos, entonces, entrando en el tema, miraremos por la Escritura lo que es el poder de la fe corporativa en las finanzas. ¿Qué acabo de decir? El poder de la fe corporativa en las finanzas. Sabemos por la Escritura, al momento de componerla en el aspecto sistemático, que de ella podemos, hermanos, desarrollar lo que es la teología, y dentro de la teología tenemos la soteriología, que tiene que ver con lo que es el plan de salvación. Amén. La redención, la justificación, la adopción, la expiación, temas que son de gran trascendencia y son doctrinas fundamentales para nuestra salvación. Tenemos también dentro de la teología la neumatología, que tiene que ver con lo que es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y al hablar de la obra del Espíritu Santo, pues se entiende lo que son los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo como señal para el cristiano hablando en otras lenguas. La obra del Espíritu Santo
en la vida de cada persona en su regeneración. Experiencia que cada uno de nosotros, por la gracia del Señor, hemos tenido. Dentro de la teología está también la artiología o la artimología, que tiene que ver con lo que es la doctrina del pecado. Y así sucesivamente, la teología tiene su gran amplitud. Y dentro de esa amplitud, hermanos, tenemos lo que es la teología de la mayordomía financiera. Amén. Algo que realmente a muchos no les gusta escuchar. Y la teología de la mayordomía financiera realmente, hermanos, tiene muchos enemigos. Mucha gente que es contraria a lo que es el plan financiero de Dios para su obra. Por eso en esta mañana el tema es claro: el poder de la fe corporativa de las finanzas. Y cuando hablamos del poder de la fe corporativa de las finanzas, hay que entender que aquí hay un pueblo y que cada uno de nosotros, como miembros que somos, pasamos a ser parte, hermanos, del cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, es para obedecerlo. Porque la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Realmente a todos nos gusta cuando se nos habla de la salvación. A todos nos gusta cuando se nos habla de la justificación. A todos nos gusta cuando se nos habla de la redención, del perdón. Pero cuando se trata este aspecto que tiene que ver con lo que es el dinero, entonces hasta llegamos a dormirnos. Por eso, hermanos, en esta mañana, bíblicamente, porque a mí me gusta hablar, es lo que la palabra de Dios dice. Bíblicamente, y desde la formación del pueblo de Israel y la iglesia, la economía y las finanzas han tenido gran relevancia para el sostenimiento de la obra de Dios. En otras palabras, nos damos cuenta que Dios sí necesita ¿de qué? De dinero. Amén. Y que a usted y a mí, Él nos ha dado el poder de hacer las riquezas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, acabamos de tomar una porción de la Escritura, precisamente en aquel momento cuando el Señor pidió que se levantara el santuario, el tabernáculo, donde Él moraría en medio de su pueblo. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Hay un líder. ¿Cómo se llamó ese líder? Todos conocemos su nombre: Moisés. Y a este gran líder Dios le habló. Amén. No fue otra persona quien le habló, fue el mismo Señor de la gloria. Y ese mismo Señor que es trascendental, que no lo detiene ni el tiempo ni el espacio, porque Él está rodeado
de atributos es el mismo que en esta mañana nos está hablando. Aquí no le está hablando el pastor Villada. Aquí le está hablando el Señor a través de su siervo, lo que es que su palabra. Y dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Amén. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Qué tiene Dios planificado? Dios tiene planificado lo que dije hace un momento. Que se le levantare morada, tienda, tabernáculo o santuario para él morar en medio de su pueblo. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Esta congregación y cualquiera de nuestras congregaciones a lo ancho y largo del territorio nacional no hemos recibido auxilios económicos de las superpotencias, ese adobe, esa baldosa, esos equipos, esas bancas, esta hermosa decoración, este edificio. ¿Quién lo ha levantado? ¿Quién lo ha levantado? Dijeron, hermanos, sin temor. No me tengan miedo, no, yo soy muy buen amigo. ¿Lo ha levantado quién? La iglesia. Con sus propios recursos. Pocos o muchos, pero cada uno ha puesto su granito de arena. Y todos los que han pasado por aquí, por este lugar, hermanos, han hecho la obra, tanto espiritual como material, para la honra y la gloria del Señor. Y esta obra continúa. Y el plan financiero de Dios continúa. Y el poder de la fe corporativa de las finanzas continúa, porque usted y yo somos un pueblo de fe. Amén. Por eso hay algo, y es el momento en que el Señor toma una especie específica y que tiene un gran significado también en los anales de las Sagradas Escrituras, y es un metal semiprecioso conocido como la plata. Amén. La plata es un metal, así como es el oro. El metal más precioso es el oro. Otro de los metales preciosos es el platino. Y sigue entonces la plata. Ya nos va a hablar de plata empezando apenas a administrar esta iglesia. No se preocupe por eso. Tranquilo, hermano, hermana, no se preocupe. La situación fue que me inauguraron precisamente con este último domingo de mes, porque el tema era otro. Pero es que yo
tengo una característica y es la obediencia y la sujeción. Entonces, la junta local, y mirando el cronograma, me encontré con que el último domingo de cada mes tenemos la bendición de dar. Entonces, si me inauguraron con esto, yo me dejé inaugurar. ¿Por qué, hermanos? Porque a mí el Señor me mandó a enseñar su palabra. Yo no tengo necesidad de traer pastor de otra iglesia, de otra congregación, para hablarle a usted de la responsabilidad de su mayordomía. No, es mi responsabilidad. Entonces, el Señor, hablando nuevamente al pueblo con respecto a lo que es la plata, en el capítulo 38, el versículo 24 y 26 del libro de Éxodo dice: y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos. Un talento pesaba 34 kilos y 1665 ciclos, según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza. Con esto se nos enseña que cuando se quiso saber cuántos fueron los miembros varones que salieron de Egipto, cabezas de familia, porque eran los responsables de lo que es el hogar, no los contaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, sino que tenía que ir acompañado ¿con qué? Con la plata. Amén. La plata sería el medio por el cual se haría entonces el empadronamiento en el pueblo de Israel, por una razón muy sencilla, hermanos, y es que la plata sería el símbolo mismo de la redención, y que con la plata, al ser fundida, se harían las bases, hermanos, de las columnas del tabernáculo, y que esas bases se fijaban en el suelo. El suelo tiene su contaminación, pero, hermanos, la plata, símbolo de la redención, nos traía a nosotros, hermanos, lo que era la figura de Cristo Jesús, nuestro gran Redentor y Salvador. Por eso la plata, hermanos, no está desvinculada de la obra redentora del Señor. Él no nos está cobrando a nosotros, porque Él ya pagó ¿qué? El precio, su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Pero las finanzas son necesarias para el desarrollo mismo de su obra. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Por eso, hermanos, las basas fueron hechas con el dinero de la redención entregada por los israelitas. Así como las mujeres tuvieron que entregar sus espejos, que eran de bronce, donde ellas continuamente, las israelitas, se miraban ¿qué? Ay, tan linda que soy. Se miraban su vanidad. Entonces, a ellas se les solicitó que entregaran los espejos de bronce. Y con esos espejos de bronce, entonces se fabricaría o se haría lo que se llama la aljobaina, o sea, el lebrillo o el recipiente del lavacro,
que quedaba ahí en el atrio del tabernáculo. Me hice entender, ¿cierto? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, porque no hablo mandarín. Entonces, a las mujeres les correspondió entregar el bronce para hacer entonces lo que conocemos como, hermanos, el altar de bronce. A los varones les correspondió entregar la plata, y dice: y tomarás de los hijos de Israel, oiga, el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Hermanos, muéstreme dónde está eso. Eso sí está en la Biblia. Claro. Éxodo capítulo 30, verso 11-16. Yo no sé, lástima que no se vea bien ahí, pero ahí encontramos en la Biblia ese mandamiento que el Señor, a través de Moisés, está pidiendo al pueblo de Israel: y tomarás de los hijos de Israel, ¿qué? No le está diciendo que cebada, ni trigo o cosa semejante, porque en el desierto el pueblo de Israel no era un pueblo agricultor. En el desierto el pueblo de Israel era un pueblo, ¿qué? Pastoril. Pero ellos llevaban dinero. ¿De dónde llevaban el dinero? ¿De dónde llevaban las riquezas, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? ¿De dónde las traían ellos? De Egipto. Porque el Señor al pueblo de Israel hizo que los egipcios le pagaran hasta el último céntimo de esos 430 años que ellos habían trabajado como esclavos allá en Egipto. Amén. Entonces, si miramos la Escritura, ahí nos damos cuenta, hermanos: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y tomarás. Por eso, en cada una de nuestras congregaciones, en cada uno de los servicios, se toma de la iglesia, ¿qué? La ofrenda. Es una ofrenda de carácter monetaria, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Esa ofrenda, esos diezmos, esas primicias que semanalmente nosotros estamos trayendo a este lugar, no se la está gastando la junta local, no, ni tampoco el pastor. Ustedes pueden observar que a través de 35 años, cuando esto posiblemente era un lote baldío, observen el edificio que se ha levantado. Y entre paréntesis, felicito al pastor, al hermano Jorge, a la junta local por el orden que fue admirado, la manera como esta iglesia se ha venido administrando. Amén. Ese orden, esa transparencia, que eso es muy importante. Y todo esto, ¿por qué? Porque allí a renglón seguido dice: y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestros pecados. Los más antiguos de esta congregación hacen memoria de cómo era este lugar y cómo la obra se ha venido desarrollando aquí en este barrio, y solo queda, ¿qué?
darle gracias al Señor por ello. Un aplauso fuerte al Señor de la gloria. Aleluya. La generosidad de la iglesia para ofrendar, para diezmar, para contribuir, permitía el desarrollo corporativo de la iglesia, porque tenemos lo que tenemos, hermanos, sin miramientos y reparos. En este momento hay una denominación que está colapsando cada día más y más, porque tanto sus líderes como sus miembros están peleando los adobes que un día pegaron. Pero esta iglesia, hermanos, cuando ofrenda, cuando trae sus votos, lo hace con amor. Y la mayor satisfacción que queda es decir: ahí tengo yo mi granito de arena para la obra del Señor. Amén. Por eso, ya también en el Nuevo Testamento encontramos también este aspecto de lo que es la teología de la mayordomía financiera, o también la fe corporativa de las finanzas. ¿Qué dice? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es 2 de Corintios capítulo 8, verso 1, 2 y 3. Amén. Vamos a proyectarlo para que la iglesia lo lea. Así mismo, hermanos. ¿A quiénes se está dirigiendo el apóstol Pablo? ¿A quiénes? A la iglesia, a los hermanos. Y lógicamente, si aquí en esta mañana, como ya sabemos, hay visitas, ellas también aprenderán. Amén. Que más bien aventurado es dar que recibir. Por eso dice claramente: la gracia de Dios, porque todo esto es por gracia, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la iglesia de Macedonia estaba en serias dificultades, problemas económicos. Seguramente que había lo que se conoce recesión económica. Y cuando una nación entra en recesión económica, cuando un departamento entra en recesión económica, hermanos, todo el pueblo sufre. ¿En qué condiciones se encuentra Venezuela en estos momentos? En una recesión económica, de tal manera que más de 4 millones de sus habitantes están en ciudades y en carreteras deambulando de lugar en lugar pidiendo una limosna. La iglesia de Macedonia seguramente que tenía una recesión de carácter económica, porque dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. Yo creí que ese amén se iba a escuchar, mejor dicho, desde por ahí a 15 días. No, amén. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Tranquilo, hermano, yo los entiendo. Lo que pasa es que están conectados con la palabra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero me gozo en gran manera cuando leo este pasaje de la experiencia de la iglesia de Macedonia, cuando dice que la abundancia de su gozo. Seguro que si en ese momento hubiese habido nevera, las neveras estaban para venderse, sin nada, pero tenían el gozo del Señor.
Amén. Porque si hoy no hay, mañana hay. Y en más abundancia. Y su profunda pobreza. Aquí dice pobreza, no miseria, porque es que una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria. Y dice, abundaron en riquezas de su generosidad, porque cuando se habló de ofrendar, ellos le dijeron a los apóstoles, a Pablo, permítesenos, denos la oportunidad, por favor, de ofrendar. A eso se le llama generosidad. Oiga, hermano, muy bien esa palabra, generosidad. Es que de pronto hay, hermano, no, es que yo soy muy pobrecito y tengo 10,000 pesos. Y si esos 10,000 pesos, entonces me toca diezmar, ¿cuánto es? 1,000 pesos. Me quedan 9,000, entonces estoy desajustando porque antes me va a hacer falta para comprar otras cosas. Vea, siga con ese pensamiento y no saldrá de esa situación, y eso lo llevará ¿hacia dónde? Hacia la miseria. Eso lo llevará hacia la miseria. Por eso la iglesia de Macedonia permitió que dentro de su pobreza, hermanos, el gozo se proyectara, y con generosidad aún dieron más de lo que ellos tenían. Y dice la Escritura, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a ¿qué? A sus fuerzas, y aún mucho más allá de sus fuerzas. Yo veo que aquí como que quieren mucho el pastor, vea. Juguito de naranja, que porque las defensas se bajan. Entonces vamos a subirlas. Ya se están subiendo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, seguimos en esta mañana. ¿Ve cómo el tiempo se detuvo? Generosidad corporativa de los creyentes. Solidaridad. Por eso utilizamos el contexto de Éxodo. Amén. El contexto. Porque esto de las finanzas, hermanos, no es asunto nuevo, como lo acabamos de decir. Es tan antiguo como antigua es la misma humanidad. Y por eso, en Hebreos capítulo 13 y al verso 16, allí el escritor de esta carta, observemos lo que nos está diciendo. Y de hacer bien. Amén. Y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. Y de hacer bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. Observemos lo que este escritor está diciendo. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. Pero como el ser humano es tan olvidadizo para algunas cosas, cuando debe, se le olvida que debe. Pero cuando le deben, está todo el tiempo cobrando. Entonces, somos tan olvidadizos para la ayuda mutua. Y por eso es que periódicamente, en todas nuestras congregaciones, en todas las congregaciones, prácticamente se puede decir que en toda parte, en un culto especial, el ministerio de obra social pasa de banca en banca y de hermano a hermano, repartiendo un confite, una galleta y con una lecturita: panela, arroz, chocolate, frijoles, alberjas, aceite, etc. Porque si no es así, se nos olvida de traer la ayuda mutua. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los más necesitados.
No se nos olvide que hoy pasaron los confites. Amén. Y como a mí me encantan las galletitas, entonces me tocó sacar galletas y aquí dice, debe traer panela. Amén. Y hay que traer panela. Amén. Y de esa manera, entonces se está cumpliendo lo que dice el texto, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios que se agrada Dios. Ayuda mutua quiere decir, y viene del griego koinonía, o sea, participación comunitaria. Amén. Participación comunitaria. Usted allá en su casa tiene la nevera, seguramente ¿qué? Llena. Pero en la casa del hermano tal, seguramente la nevera está para venderse. ¿Por qué? Porque no hay, hermanos, bastimento. Pero aquí tenemos entonces, hermanos, que la palabra o frase ayuda mutua viene del griego koinonía, que quiere decir participación comunitaria. En otras palabras, todos sin miramientos. Amén. Sin miramientos. Vamos a participar comunitariamente, hermanos, para los más necesitados. Ahora, ojo, los más necesitados no se vayan a echar con las que petacas, como decimos los países. Oh. He visto, hermanos, que en su casa no tienen nada y siempre, así sea un par de huevos, lo traen a la canasta. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hacer bien tiene el mismo sentido que en la epístola de Santiago, donde este apóstol lo define de una manera práctica. Hoy día, entre los hermanos en Cristo, están los que necesitan atención y cariño. Y dice en 1 de Juan 1:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Entonces, la comunión, participación comunitaria, ayuda mutua, se refiere a la ayuda financiera que uno debe también prestar a la obra del Señor. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Entonces, ya para terminar, porque el tiempo nos avanza, y realmente sobre esta temática mucho, pero mucho, en el tiempo que el Señor me tenga aquí con ustedes, voy a tratar. Ahora no van a decir, no, ese pastor vino más. No. En su tiempo, en sus momentos, por la palabra de Dios, hermanos, porque es que esa mentalidad de pobreza y de miseria, no, es que nosotros somos estrato 2, es que somos estrato 3. No, hermanos, nosotros somos estrato 7. Ni los del poblado, ellos dicen ser del estrato 6, y donde hay mayor miseria es allá. ¿Cómo así, hermanos, que allá es donde hay mayor miseria? Nosotros tenemos un hijo que vivió un tiempo en el poblado y tuvo muchos conocidos, amigos allá, y pudo observar la miseria moral, espiritual, afectiva que había en esas gentes, mientras que nosotros en Cristo lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Amén. Entonces, hay reglas bíblicas de cómo contribuir para la obra del Señor. Lo hacemos de acuerdo a ¿qué? A los ingresos. Amén. Lo hacemos regularmente
cada semana. Por eso el primer día de la semana, que corresponde al día domingo, hermanos, la iglesia en Corinto y las iglesias establecidas en el Asia Menor se reunían para leer salmos, para cantar, traían doctrina, traían enseñanza y traían también las ofrendas para el Señor. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Lo hacían sin ostentación. Lo hacían sin ostentación. Cuando hablamos de ostentación, nos referimos a aquel hombre fariseo, que él se coloca allá, seguramente en el templo, y extiende sus manos ostentosamente. Gracias, Señor, te doy porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo doy diezmos y no soy como aquel, vea, como aquel. Vean ese fulano allá. Y se daba golpes de pecho y ostentaba. Sí, porque seguramente él tenía la mejor tienda de perfumes. Seguramente él tenía la mejor tienda de telas. Seguramente él tenía la mejor tienda de cereales, y entonces sus diezmos eran unos diezmos que, buenos. Y aquí seguramente hay hermanos que tienen la bendición de Dios superior a otros, pero tanto la bendición superior del hermano que tiene más es también igual a, terminen, al que tiene ¿qué? Menos, porque esa es la bendición que el Señor le ha concedido. Amén. Amén. Mientras que el otro, Señor, ten misericordia de mí, Señor. No soy digno ni siquiera levantar mi mirada hacia ti. ¿Cuál salió justificado? El publicano. Entonces nosotros lo que hacemos en todos estos aspectos, hagámoslo para la honra y la gloria del Señor, porque igualmente la bendición de Él la vamos a obtener. Por eso, los que aún todavía no lo hacen porque tienen prejuicios, hay hermanos que tienen prejuicios. En la mayordomía financiera hay hermanos que tienen prejuicios. ¿Cómo va a creer que yo me voy a poner a llevarle? Y dicen, la plata al pastor. No, y ahora que nos vino bien gordo. La plata. ¿Y por qué no se veía cuántos miles de plata dejó de las prostitutas? ¿Cuántos miles de plata dejó allá en la droga? ¿Cuántos miles de plata dejó allá en el licor? ¿Por qué no mira eso? Y para el Señor le está mezquinando traer la 10ª parte de lo que el Señor está pidiendo. Entonces, para los que de pronto, no, a mí no me vengan con ese cuento. Esto no es cuento. El que se pierde la bendición es usted, y por eso en esta mañana el Señor nos está hablando para que comience, hermano, con pie firme a tener la bendición de Dios. ¿A eso vino usted? No, los hermanos miren, no, es que hoy está la bendición de dar. El tema correspondió en esta mañana. Yo esto podría haberlo dejado para dentro de 4 o 5 años, cuando ya hubiera estado saliendo, pero si tocó hoy, tocó hoy. Entrando tocó. Entonces, hablando de las reglas bíblicas de cómo contribuir, también lo tenemos que hacer de una manera muy liberal, libremente. Yo no estoy coaccionando a nadie, no, Señor. No estoy obligando.
Sencillamente el Señor por su palabra está hablando. Hay que hacerlo alegremente. Cada uno dé conforme ha propuesto en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Hacerlo con sencillez. Amén. Con voluntad. Hacerlo, hermanos, con agrado. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? El dar y contribuir es asunto de fe. Amén. Y tenemos como ejemplo a Abraham, el amigo de Dios, y quienes seguimos su ejemplo, se nos declara ser hijos de Abraham. Ser hijos de Abraham en el sentido de ¿qué? En el sentido de la fe. Porque cuando él, hermanos, presentó la ofrenda monetaria a Melquisedec, lo hizo ¿por qué? Por fe. Y cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo como ofrenda en aquel altar, Abraham tuvo ¿qué? Fe. Fe. Amén. Porque Abraham no se pudo. Pero ¿cómo así? Y luego este muchachito no es dizque el hijo de la promesa, y ahora ya me estás pidiendo que vaya hasta el monte y que lo sacrifique. No, Señor, olvídese que después de que yo era un chamizo reseco y que mi mujer ya prácticamente había cerrado, no voy a poder yo a sacrificar a este pelado. No. Esa no es conmigo. ¿Cuál fue la posición de Abraham? ¿Cuál fue la posición de Abraham? Obediencia. Calladamente se fue al monte con el muchacho. Amén. Y cuando ya iba a asestar el golpe en el cuerpecito del adolescente, se escucha la voz del Altísimo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es lo que el Señor quiere con usted y conmigo. Que seamos un pueblo de qué. ¿Un pueblo de qué? De fe. Amén. Entonces, contribuyendo para la obra del Señor. La lectura bíblica precisamente está en el capítulo 29 del primer libro de Crónicas. Amén. Lo leímos inicialmente y contribuimos para la obra del Señor con nuestras ofrendas. Amén. Con nuestras ofrendas. Y lo hacemos con gozo. Amén. Lo hacemos con sencillez, con alegría. Vea, hermanos, de pronto hay creyentes, no estoy en son de criticar, de pronto hay creyentes que vienen ofrendando los mismos 50 pesitos desde ahora 20 o 30 años. No, es que esa es la ofrenda. Y cuando van a mandar la mano al bolsillo, ahí mismo empujan para adentro. Se están perdiendo la bendición de Dios. Amén. El que es generoso prosperará. El que da, también ¿qué? Recibe. Proverbios 11:25. Primicias también está en la palabra de Dios. Las primicias. Allá en la antigua dispensación, los primeros frutos del campo o del ganado eran traídos a la casa del Señor. Amén. El primer manojo de trigo, que se cortaba inmediatamente era ¿qué? Llevado. Yo recuerdo administrar una iglesia en el occidente, eso hace por ahí cerca ya de unos casi 40 años.
Y allí los hermanos económicamente tenían sus dificultades porque vivían de la cosecha del café. Y había un hermano que el terrateniente del pueblo, de una finca que se llama Igabra, no sé si alguien de acá conoce Buriticá. Hay una finca que se llama Igabra. La finca en la parte de abajo es una finca muy próspera, muy agrícola, pero en la parte de arriba, hermanos, no es sino piedra. Creo que la hermana así, piedra. Y el hermano Alfonso, un hombre muy fiel, le dijo al dueño de Igabra: deme esa parte de allá y yo sabré cómo, el Señor sabrá cómo pagarle yo a usted la cuarta, porque a veces pagaba la cuarta. O sea, de 4 partes, una parte colocaba al dueño, las otras 3 partes le tocaba al que estaba administrando. Pero es que, don Alfonso, mire usted, que es que eso no es no piedra. Usted va a sembrar sobre piedra. Déjeme que el agua fluyó de la roca y cogía al hombre a escarbar en el pedregal hasta que encontraba por allá profundo, encontraba por allá unos puñitos de tierra, y ahí sembraba el frijol, ahí sembraba el maíz, hizo más profundo y sembraba el plátano y el banano, y le decía a la esposa y a los hijos: no me vayan a tocar un solo banano de esa mata, porque la primer gaja le pertenece al Señor. Mientras que esos cultivos de abajo eran todos raquíticos, esas bananeras del hermano Alfonso, qué belleza, esos racimos, qué hermosura, ese maíz, esas primicias que él traía a la iglesia, qué belleza, amén, porque era un hombre de ¿qué? De fe, y sabía que la Biblia dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de ¿qué? De vino. Fuerte ese aplauso al Señor. Entonces miremos eso, la importancia de lo que son las primicias. Hermano, ¿y aquí en la ciudad cómo hago yo? Donde he estado aquí en la ciudad, yo he recibido primicias. Me gocé en gran manera cuando el hermano Jorge decía: yo parecía un pastor de pueblo el día domingo, me iba cargadito de una cosita, de otra. Amén. Que no sea yo la excepción. Yo le decía a la hermana que ella es licenciada en lengua castellana, y yo le decía: yo hablo 3 idiomas. Y se puso la junta local toda contenta. Uy, tenemos un políglota. Tenemos aquí un políglota. Sí, 3 idiomas: español, directo y claro. Y hay otro español, y es el español paisa. Amén. Entonces miremos, qué bendición para la iglesia de Gaitán. Le llegó un políglota. Bueno, entonces miremos estos pasos: ofrenda, primicias, votos. Todo esto se ha logrado a través de ¿qué? De los votos. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Deuteronomio 22, 21. Entonces miremos la importancia. Ahí hay una cartelera, están los nombres. Conforme usted haya hecho su voto, cúmplalo, y la bendición de Dios para usted será superabundante. Otro aspecto de lo que es, hermanos,
El contribuir para la obra del Señor es la dádiva. La dádiva. Dádiva es donativo o regalo desinteresado. Es también presente. Esa es la dádiva. El recorrido etimológico de dádiva se inicia en el latín deudas. De este vocablo surgió dativum, o sea, donativo, que derivó de dádivas, que es algo que se entrega de manera voluntaria. Quiere decir entonces que dádiva es un regalo. Un regalo desinteresado. Hermano, quiero hacerle partícipe a usted de este confite. Es una dádiva. O de esta chocolatina. O en un momento, sin esperar de que sea una fecha especial, hermano, sentí en mi corazón, no sé por qué, darle esta cajita de pañuelos o esta camisa. Eso es dádiva. Y la Biblia dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y estamos hablando también de qué, hermanos, de generosidad. Y por último, entonces, ya hablamos del voto, la primicia, la ofrenda, la dádiva. Y por último, al menos siquiera el texto, que a algunos no les gusta mucho escuchar. Y esa enseñanza es la que más enemigos tiene. Si usted abre allá en YouTube, si tiene y lee o ve videos, la doctrina del diezmo tiene mucho enemigo. Mucho enemigo. Por último, los diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Póngame a prueba en esto. ¿Quién está diciendo? Es en lo único que usted y yo podemos poner a prueba al Señor. Póngame a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Si siente aplaudir al Señor, hágalo. Si siente darle gracias al Señor, hágalo. Nos hacemos cooperantes, porque de eso se trata, de lo que es la fe corporativa en las finanzas. Seguiremos sacando esta obra adelante, porque mucho más hay que hacer. Hermanos, si somos generosos en lo que acabamos de escuchar a través de la palabra de Dios. Por eso nos hacemos cooperantes cuando ofrendamos, cuando damos las primicias, cuando pagamos los votos, cuando traemos las dádivas, cuando traemos al Señor los diezmos. Entonces viene una ley, la ley de la compensación, ya para terminar. ¿Cuántos conocen la ley de la compensación? ¿Ah? Y todos la han leído. Dar y se os dará. Amén. Dar y se os dará. ¿Se os dará qué? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en tu regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O sea que nuestro Dios no es mezquino. Nuestro Dios no es mezquino. Él es amplio y da las cosas en
abundancia. ¿A cuántos de ustedes les correspondió el tiempo del cuartillo? ¿O el cuartillo, la pucha? ¿Sí sabe de qué estoy hablando? O sea, las medidas. Eran las medidas. Y habían tenderos muy ratas. Habían tenderos muy ratas. Hágame el favor y me vende una pucha de maíz. La pucha era un cajoncito pequeño, era una pucha. Y llegaban y hacían así. Y en lugar de rayarla con una tablilla, la rayaban es que con la mano. Y cuando lo hacían con la mano, entonces le metían el filo de la mano y lo hacían así, le sacaban caer a mitad. Y le cobraban lo mismo. Y lo mismo con el cuartillo. El cuartillo tenía 4 puchas. Hermano, ¿qué así es de viejo usted? ¿Ve cómo nos tocó un pastor bien viejo? No. Lo que pasa es que tengo una memoria fotográfica. Pero con el Señor no es así. Con el Señor la medida es ¿qué? Remecida. ¿Qué más? Apretada y apretada. Porque ¿qué? Se os dará. Dar y se os dará medida rebosando en tu regazo. Esa es la ley de la compensación. Por eso, hermanos, ustedes me sabrán disculpar el por qué de pronto tuvimos esta pequeña variación en esta mañana para hacer el desfile al alfolí, para traer los votos, como es una buena costumbre. Estoy admirado, créanmelo, estoy admirado de esa forma como ustedes vienen desarrollando la obra del Señor a través de las finanzas. Entonces, en esto sí le voy a pedir el favor al hermano tesorero, que conoce bien la estrategia, para que él continúe. Hermanos, un abrazo fraternal en el Señor, que el Señor les bendiga, y espero que esta palabra haya quedado en sus corazones.